Diga conmigo, Dios como Padre. Y quiero que me ayuden, no sé si Hans es el que está con lo de los textos y todo eso. Hay un versículo que de pronto yo lo leo y usted dice, ¿qué revelación hay ahí? Una de las más grandes, Lucas capítulo 6 versículo 38. Para los que les gusta anotar, anoten ahí, Lucas capítulo 3, versículo 38. Y si me pone el versículo, yo no sé dónde me van a poner los versículos, pero a ver, ¿dónde me lo van a poner? Ahí está. Ayúdeme con los versículos para ir así uno tras otro. Cualquiera lee ese versículo y dice, ¿qué dice ahí? Y dice, no, eso. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué hay ahí? Déjeme decirle que ahí es una de las más grandes revelaciones que usted va a tener hoy. Vean lo que dice ahí. Si usted se va, esto es Lucas capítulo 3, versículo 38. Pero usted se va más arriba, dice la genealogía de Jesús. Y comienza a decir, este hijo de tal, este otro hijo de otro tal, este hijo de fulano, este hijo de sutano. Y luego por fin, de una lista muy grande de mencionar hijo tras hijo, los descendientes, llega a este último versículo, es el último versículo de Lucas, donde dice, y por fin, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando usted lee eso, usted dice, bueno, toda la lista, y llegó a un punto, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero aquí se rompió algo, ya no sigue nada más. Se rompió, porque todos conocemos la historia de Adán y Eva. Y Adán y Eva pecaron porque no cumplieron un mandamiento. Uno, que no era un mandamiento difícil, era simplemente no comas de este árbol. Pero no le estaban negando que no comiera de los millones de árboles. Era solo no comas de este. No fue no vas a comer hasta que te mueras. No, simplemente de este no comas. Porque hay un principio espiritual donde Dios siempre se reserva algo para él en forma exclusiva. Y él dijo, de este no van a comer, nada más. Pero Adán y Eva fallaron. Ahí ustedes saben la historia de la serpiente y todo eso, fallaron. Y entonces fueron echados del huerto. Y luego en el Nuevo Testamento dice, por cuanto todos pecaron, porque todos fueron destituidos en Adán de la gloria de Dios. Es decir, escucha bien, que cuando yo voy buscando para atrás, y esto es lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 3 versículo 38, viene diciendo este hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Pero Adán pecó y fue echado y destituido. Es decir, que este versículo que acabo de leer está hablando de cuál es el problema más grande de la humanidad. ¿Cómo? Este versículo está diciendo cuál es el problema más profundo de toda la humanidad. ¿Cuál? Se rompió la paternidad, porque todos iban teniendo papá, hasta que llegamos a Adán, donde Adán, hijo de Dios, rompió la paternidad. Por eso es que hoy hay gente tan inteligente que yo me quedo asombrado. Yo he tenido debates en televisión con toda la gente del movimiento Pro Omni y toda esta cosa, ¿verdad? Que tratan de llevar a la gente a como si los extraterrestres por allá fueran como lo más grandioso que existe y que los extraterrestres vienen a ayudarnos. No es cierto. Siempre la raza superior subyuga la raza inferior. Esa es la historia de la humanidad. Siempre la raza superior subyuga a la raza inferior. Y si un extraterrestre existiera y viniera
a la tierra, eso quiere decir que son superiores, porque pudieron llegar hasta la tierra. Es decir, ellos deben tener una tecnología superior, porque nosotros con dificultad hemos llegado un par de veces a la luna. Eso es todo lo que hemos llegado, nada más. Pero si vinieran unos seres extraterrestres que vienen a la tierra, ellos tendrían una tecnología superior. Y si tienen una tecnología superior, entonces ellos serían la raza superior, y la raza superior siempre subyuga a la raza inferior. Es decir, que si existen, mejor que ni vengan. Ese es otro tema. Pero ¿por qué gente tan inteligente anda buscando algún mentor espacial, algún mentor extraterrestre? O bien, gente muy inteligente anda viendo a ver a quién sigue, qué gurú. A Deepak Chopra, ese es el papá nuestro. No, Tony Robbins es el papá nuestro. No, Jim Rohn es el papá nuestro. No, John Maxwell es el papá nuestro. ¿Por qué siempre la gente anda buscando una figura para poder reconocerla y decir que él les da algo que les hace sentir realizados? Porque todos siempre andamos buscando un papá. Porque eso se rompió con Adán. En Adán se perdió la paternidad. Y todo lo que la humanidad sufre y todas las situaciones que uno ve en el mundo de qué está ocurriendo, qué está pasando, es producto de que se perdió la paternidad. Y la gente anda buscando papá. Dígale que está al lado suyo: la gente anda buscando papá. Tan sencillo como ese. Entonces yo me quedo asombrado, pero por fin lo entendí. Y yo dije: wow. Por eso es que cuando yo leo la Biblia, pero con este entendimiento, me doy cuenta del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es, uno, restaurar su paternidad en la humanidad. Déjeme leerle, y quiero que me ayude con los versículos lo más rápido posible. Hebreos capítulo 2, versículo 10, para no quedarme mucho tiempo aquí en esto. Dice Hebreos 2:10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No me quiten el versículo, quiero que ustedes noten ahí que dice llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cómo los iba a llevar? Para que perfeccionase por las aflicciones al autor y la salvación de ellos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de salvación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la salvación nos lleva a ser hijos. ¿Para qué? Para que seamos llevados a la gloria. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino a una cosa: a salvarnos. ¿Pero salvarnos para qué? Para restaurar la paternidad. El propósito de Dios es hacer una familia. El propósito de Dios no es tener súbditos. El propósito de Dios no es tener esclavos. El propósito de Dios no es tener sirvientes. El propósito de Dios es no tener empleados. El propósito de Dios no es tener autómatas. El propósito de Dios es, uno, tener hijos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tener hijos. ¿Por qué? Se rompió. Con Adán se rompió. Si Adán nunca hubiera pecado y hubiera llevado bien el plan de Dios, nunca hubiera sido necesario restaurar la paternidad, porque estaría entera y no veríamos los conflictos en la humanidad que hoy estamos viendo. Pero a través de Jesús, por el amor de Dios, Él está restaurando para llevar muchos hijos a la gloria. Es decir, cuando yo salgo a la calle, cuando yo voy al mall, cuando usted va a un estadio, cuando usted ve gente en el barrio, Dios tiene un plan para ellos. ¿Volverlos qué? Hijos de Dios. Usted dice, el plan de ellos es ser salvos. No. El propósito no es ser salvos. El medio es ser salvos. El propósito es que se vuelvan hijos. Por favor, dígame cuántos de aquí ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Levante las manos. Usted es salvo, pero se quedó con la salvación nada más. No. Es que usted sea y se comporte y muestre que usted es hijo de Dios. Por favor, diga conmigo: hijo de Dios.
Déjeme llevarle ahora a San Juan capítulo 1, versículos conocidísimos. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, ¿son salvos? Ese es el medio, había un propósito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Restaurar la paternidad. Versículo 13, los cuales, por favor, aquí disfrute lo que le voy a decir, disfrute, escúcheme bien. Los cuales, estos hijos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, yo soy hijo. Levante la mano, diga conmigo, yo soy hijo. Bueno, los que lo creen y los que dicen ya recibí a Jesús, yo soy hijo, diga conmigo, yo soy hijo. Pero ¿por qué tú eres hijo? Por voluntad de Dios. Ahí está, léalo conmigo. No voluntad de carne, no voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas hijo. Si yo soy hijo, es voluntad de Dios. Por favor, no sé usted, pero yo puedo levantar las manos y decir: Padre, gracias, yo soy tu hijo por una razón, por tu voluntad. Yo no me ofrecí, yo no lo busqué, yo no investigué, yo simplemente soy el resultado de un propósito y el resultado de tu buena voluntad. Y tu buena voluntad es que yo llegara a ser hijo, y hoy lo soy, y hoy lo estoy disfrutando. Disfruto ser hijo de Dios. Yo disfruto, no sé si alguien más aquí disfruta ser hijo de Dios, pero todo el plan, todo el propósito, toda la maquinaria de la salvación, todo el sacrificio de Jesús, todo el desfile de profetas en el Antiguo Testamento, toda la historia de los patriarcas, toda la historia de Adán, de Noé, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Isaías, de Malaquías, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jesús. Todo era en un propósito: que tú y yo seamos hijos, porque Dios lo que quiere son hijos. Pero que yo luego disfrute esa paternidad. Más adelante vamos a verlo en lo que le voy a decir. Y vean otro, San Juan capítulo 14, versículo 6. Este versículo todo el mundo se lo sabe. Voy a leer rápidamente hasta el versículo 14, pero oigan el 6. Con el 6 para mí sería suficiente para que ustedes vean revelación de que el propósito de Dios era: 1, restaurar la paternidad. Diga conmigo despacio: el propósito de Dios era: 1, restaurar la paternidad. Porque todos necesitamos un papá. Dígame, ¿dónde empezó, aquí como demostración fácil, dónde empezó el conflicto humano? Allá, cuando Adán perdió la paternidad y fue echado. Y a partir de ahí fue un descalabro lo que ha ocurrido. Generación tras generación, guerras, hambrunas, asesinatos, prostitución, drogas. Todo surgió de que se rompió la línea de la paternidad. Y cuando Jesús viene, dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el mundo ha oído ese versículo, pero oigan lo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A qué vino Jesús? ¿A ofrecernos el cielo? No, Él no vino a ofrecer el cielo. ¿A qué vino Jesús? ¿A ofrecer qué? Al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces este versículo queda claro. El propósito de Dios era restaurar la paternidad. Y Jesús dijo: yo a eso fue a lo que vine. O sea, yo no vine a nada más. No vine a hacer 2, 3, 4, 5 cosas. Yo vine a hacer una cosa. Vine a restaurar la paternidad. Usted dice, pero porque usted dijo que Él no vino a ofrecer el cielo, ¿a dónde vamos a ir? No se preocupe. Donde esté el Padre, ahí va a estar usted. Entonces, todo lo que tenga el Padre
Él es el Padre nuestro que estás en los cielos. Si tú vas a estar donde está el Padre, ¿dónde vas a estar tú? Pues en el cielo. Pero es que no vino a ofrecer un lugar, vino a ofrecer una persona y vino a ofrecer algo: la restauración de la paternidad. Ahora déjame decirle rápidamente: todos ocupamos tres padres. Dígale que está al lado suyo: todos ocupamos tres papás. ¿Cuántos papás ocupamos? ¿Cuántos? Tres. ¿Cuáles son? Papá natural, papá espiritual y papá celestial. ¿Cuáles son? Papá natural, papá espiritual y papá celestial. ¿Quién es el papá natural? El suyo. El mío, Guido Manuel Núñez Jiménez. Ese es mi papá, Guido Manuel. Mi abuelo se llamaba Luis, mi papá se llamaba Guido. Entonces ellos, muy inteligentes, dijeron: pongámosle, vamos a pensar, pongámosle el nombre del papá, el nombre del abuelo. Guido, papá; Luis, abuelo; Guido Luis. Y yo pues salí premiado. Ahora, mi papá Guido es mi papá natural. Aquí está mi mamá. Mami, levante la mano ahí. Ella es mi mamá. Ella es, escúcheme bien, ella es la primera miembro de Kingdom. O sea, cuando yo abrí el ministerio, la primera miembro es mi mamá. Y desde ahí mi mamá ha estado conmigo siempre, orando por mí, intercediendo por mí, llamándome, aconsejándome, regañándome. Ahí está mi mamá. Ella es María Julia, mi mamá. Algunos le dicen Julita, doña Julia, Julia. Ella es mi mamá. Ahora, digo esto porque puede ser sensible lo que voy a decir. Mami, con cuidado lo voy a decir. Yo tuve papá, pero ahora yo tengo 4 hermanos y yo soy el mayor. Y está Alberto, que es el menor, que le decimos Beto; Fernando, que le decimos, ¿cómo creen?, Nando; Gustavo, que le decimos, ¿cómo creen?, Tavo; y Guido Luis, que le decimos, ¿cómo creen?, pues Guidi. Entonces, escúcheme bien, hasta así me dice mis hermanos, mami. Bueno, entonces, esto es tremendo. Mi experiencia con mi papá es subjetiva. Es decir, no es la misma experiencia de Tavo, de Nando, Beto. Cada uno tuvieron su propia faceta. Pero en el caso mío, yo sentí que no tuve papá. Porque pregúnteme usted cuántas experiencias lindas y cosas lindas. Yo recuerdo 2, pero la mayoría eran de miedo. O sea, mi papá trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces él se iba 15 días. Y cuando regresaba, era un miedo el que yo tenía, porque ya viene papá. Esta vez, ¿por qué me va a castigar? Esta vez, ¿por qué me va a hacer arrodillarme en granos de maíz? Esta vez, ¿por qué me va a levantar del pelo en el aire y con una escoba o una vara o lo que sea? Era como una piñata, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios el pelo hasta hoy tengo, porque me lo fortaleció, ¿verdad? Como me levantaba, entonces yo quedaba en el aire, entonces, como una piñata. Entonces, pues las experiencias, recuerdo algunas agradables, no voy a ser injusto, pero yo no recuerdo como, wow, mi papá me llevó, mi papá me dijo, mi papá me dio un consejo. Recuerdo un consejo que mi papá me dio una vez, y yo recuerdo, no sé, tenía como, no sé, 12 años. Y entonces él, tímido, llega y me saca al patio. Nosotros somos de Puriscal, ¿verdad? Una zona rural, y los servicios sanitarios quedaban afuera y eran de hueco. Eso ya algunos ni saben que eran esos servicios sanitarios. Pues yo vengo de ahí. Yo recuerdo que mi papá me saca así a donde estaba allá por el servicio sanitario ese de hueco, y que me va a dar un consejo, y el consejo era cómo lavarme los genitales. Pero le costó un mundo, que yo tuve que interpretar qué era lo que me quería decir, y yo por dentro decía, si supiera todo lo que yo sé. Pero recuerdo que ese fue un consejo, nada más.
O sea, no tuve un papá que cariñoso, que me daba besos, que me decía: Guido Luis, siga para adelante con sus sueños, siga peleando por eso, siga aquí. O sea, no tuve un mentor, alguien que me animara, que me fortaleciera, que me diera luz, que me iluminara de el futuro que tenía que yo luchar, por qué luchar, que un modelo. Yo no tuve un modelo de papá. O sea, tuve un papá natural, pero era como si no tuviera un modelo. ¿Por qué creen que yo era tímido, inseguro, que tenía conflictos de depresiones, cosas que tal vez ni mi mamá lo sabía? Se lo digo yo ahora. ¿Por qué yo crecí en la soledad? Y hasta la fecha, más bien me gustó la soledad. Pero ¿por qué crecí con imperfecciones? ¿Por qué crecí con dolores? ¿Por qué crecí con sufrimientos? Estaba pasando algo conmigo. ¿Qué? No tenía un papá. Muchas de las cosas que tú sufres hasta el día de hoy se debe a la carencia de la paternidad que tuviste en tu niñez y en tu vida adolescente y de joven. Bendecidos los hijos que disfrutan hoy de un papá. Pero ¿sabe qué? Más adelante le doy la solución. Le voy a dar la solución a eso, porque aquí no estoy echándole la culpa a mi papá. En ningún momento ustedes me están oyendo diciendo: mi papá, a él es culpable y ahora. No, porque yo logré salir adelante, pero no echándole la culpa a mi papá. Ahora le digo cómo. Número 2, ocupamos un papá como espiritual. ¿Quién es el papá espiritual? Un pastor. Todo mundo necesita 3 papás. Un papá natural, ya hablamos de eso. Un papá espiritual, un pastor. Un papá espiritual. Tienes que verlo. Yo siempre he dicho, no es una denominación y aquí está la cobertura espiritual. No, yo no hablo de cobertura espiritual. Si me oyen, yo hablo siempre de ¿qué? Paternidad espiritual. Pastores, pastoras, líderes principales, miembros, paternidad espiritual, no cobertura espiritual. ¿Y por qué paternidad? Ya se lo voy a explicar. Pero lo tercero es, ocupa un papá celestial, el creador del cielo y de la tierra. Ocupo mi relación con él, ocupo eso. No tener, diga conmigo, no tener a uno de ellos, es decir, papá natural, papá espiritual, papá celestial. No tener uno de ellos te lleva a carencias, te lleva a imperfecciones, te lleva a disfuncionalidades, te lleva a sufrimientos. Y claro, es que te estás perdiendo el rol del padre, que en el diseño divino lo ocupamos para funcionar bien. Usted no funciona bien si no tiene a alguien, que por lo menos son 3, si no tiene a alguien que haga rol de padre contigo. No importa qué edad tengas, puede ser que tengas 60 años, 70 años, pero si tu papá natural está vivo, disfruta todavía el rol natural de ese padre. Ahora, si ya no lo tienes, todavía quedan 2, es papá espiritual y papá celestial. Lo mejor es tener por lo menos 2, papá espiritual y papá celestial. El papá espiritual te va a ayudar muchísimo. Es más, va a ayudar a sanarte. Y tú puedes verlo como una figura cercana, porque a Dios nadie la ha visto jamás, pero a este padre espiritual sí puedes verlo y sí puedes tener acceso de alguna forma. En el caso nuestro, yo he entendido esto tan claro que como yo sé que se necesita esta cercanía, hemos creado un modelo donde uno no puede atender a miles, pero a través de líderes. ¿Qué son los líderes de célula? Vienen a ser ¿qué? Papás. Para que usted tenga una imagen de un líder, de un papá que te ayuda, que está contigo, que te aconseja. Es que importantísimo el rol del papá. Por lo menos, y déjeme decirle que voy a llegar a algo tremendo y espero que ya esté entendiendo por revelación la profundidad de esto de Dios como Padre. Es que se rompió la paternidad y a través de Jesús viene a restaurarse la paternidad. Vieran que ustedes, si
si son aquí honestos, habrán oído 1000 predicaciones donde oye de salvación, de evangelización, de redención, de justificación. Pero todo eso, redención, justificación, salvación, evangelización, todo eso es el medio para que tú llegaras ¿a qué? A ser hijo. Entonces al final hemos hablado mucho del medio, pero se nos olvidó hablar de la forma, y es lo que se están perdiendo muchos, no disfrutando de Dios como padre. Los padres por lo menos hacen 5 cosas. Se las estoy diciendo conforme la experiencia que yo he tenido a lo largo de muchos años con Dios como padre. Número 1, el padre ama. Diga conmigo, el padre ama. Y el hijo recibe. Está bonita esa, ¿verdad? El padre ama y el hijo recibe. Mira, aquí yo tengo al frente a Priscila, mi hija. Yo la amo. ¿Y ella qué? Recibe. No es al revés, donde ella me ama y yo recibo. Bueno, también eso funciona, pero número 1, mi función de padre es: yo la amo y ella recibe. Eso es todo. 2, el padre da y el hijo pide. Y ahí está. El padre da y el hijo ¿qué hace? Pide. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Recibir, 1. 2, pedir. Diga conmigo, recibo y pido porque tengo papá. Ahora, si usted tiene papá natural, aprovechese de la revelación y vaya y pídale. 3, el papá enseña y el hijo obedece. Ya se puso serio. El padre enseña. Oiga, cuántas cosas yo me he sentado con mis 4 hijos, a veces con los 4, a veces con 1, y les enseño. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Que ellos ¿qué? Obedezcan, porque yo como papá les estoy enseñando con más sabiduría que lo que ellos tienen adquirido hasta este momento, para que ellos obedezcan, para que les vaya bien en la vida. Porque 1, dije, el padre ama. 2, el padre da. 3, el padre enseña. 4, el padre disciplina y el hijo valora. Apunte, el papá disciplina y el hijo valora. ¿Por qué yo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Dice: hijos, no menosprecien la disciplina del padre. Entonces yo valoro lo que el papá me está enseñando. Pero viene la mejor de todas. El papá bendice y el hijo, el papá bendice y el hijo dobla su rodilla. Dobla su rodilla. ¿Qué es eso, Guido Luis? ¿Qué es eso? El papá bendice y el hijo dobla su rodilla. Es decir, déjeme quitarle una evangelicada de las peores que hay. Yo nunca he oído un pastor de los míos diciéndolo, pero para cualquier cosa, para que no resbalen. Pero tú también. Agarró fama una frasecita, aquí por lo menos en Costa Rica, no sé en otros países, pero agarró fama y sobre todo fue por la radio. Por eso yo le digo, tanto cuidado con lo que usted ve por la tele cristiana y oye por la radio cristiana, porque hay mucha, y lo digo abiertamente, demasiada contaminación y demasiada evangelicada. No hay revelación, hay evangelicadas. Entonces surgió una moda que casi era como un saludo. Usted se encontraba con alguien cristiano y le decía: te bendigo, y el otro le decía: te bendigo también. ¿Han oído ese tipo de frases? Te bendigo. ¿Han oído esa frase? ¿Cuántos saben que esa frase es antibíblica? Dice la Biblia que hay una forma de usarla. La Biblia, yo le digo Biblia. Allá usted lo que quiera seguir, en la radio, la tele, pero yo le digo lo que dice en la Biblia, porque mi compromiso contigo es decirte la verdad. Y en Hebreos 7:7, apúnteme, por favor, proyécteme ahí, Hebreos 7:7 en la pantalla, por favor. Hebreos 7:7. Miren lo que dice Hebreos 7:7. Dice: y sin discusión alguna, es decir, cállese todo mundo.
Como yo le dije a Brittany que le dijera ahí al de al lado cuando le interrumpía: cállese, hagamos caso a lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea que bendecir solo lo hace alguien que sea mayor. Pero eso de que a mí alguien venga y me diga: te bendigo, ¿cómo? Usted es mayor que yo. Entonces usted se cree superior. No, si yo soy papá espiritual y usted es hijo, usted no me bendice a mí, yo te bendigo a ti. Pero es que todavía no hemos entendido. Porque alguien puede decir: pero es porque yo no se lo digo. Es porque no lo entiendes. Es que bendecir es una autorización que tienen los que son, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando Ronald, por ejemplo, que está aquí sentado, que es uno de los pastores y directamente de mi célula, cuando Ronald entienda que yo soy papá espiritual, él tiene su natural, tiene su celestial, pero yo soy espiritual, perdón, y él entienda que yo soy papá espiritual de él entiende que yo, por esa autorización, la escogí yo. No, Dios me la dio, porque yo soy su pastor. Pero ser pastor es tener un papá espiritual. Él entiende que cuando yo lo bendigo, eso tiene poder. ¿Por qué? Porque yo tengo la autorización para ser papá. No hay nada más poderoso que un papá bendiciendo a un hijo. Porque el menor es bendecido por el mayor. El menor no bendice al mayor. ¿Quién bendice? ¿Quién bendice? El mayor al menor. Es decir, entiende que cuando una autoridad espiritual, pero es que tú no lo habías entendido. Porque si lo hubieras entendido, tú estarías más pegado a la autoridad del papá natural. O sea, si algo yo valoro, porque en este caso mi mamá, ya mi papá murió, mi mamá ahora quedó con la autoridad espiritual, natural. Y ella es mi mamá. Y cuando mi mamá, un día de estos, creo que fue la semana pasada, ella me llamaba, apenas creo que terminó la Kingdom Online a las 10 de la mañana, y apenas terminó, ella me llamó. Y hasta tuvimos un comentario teológico de un versículo que ella me mencionó, y comenzamos a hablar de eso. Yo le dije: mami, voy a investigar eso, estuvo tremendo. Y entonces ella oró por mí. Y cuando ella ora por mí, ¿qué creen ustedes? Por teléfono, cuando ella ora por mí, ¿qué creen que hago yo? Y inclino la cabeza. Porque, ¿qué fue el último punto que les dije? El papá bendice, el hijo dobla la rodilla, el hijo se somete. Entonces, cuando ella ora por mí, ¿qué hago yo? Levanto mis manos al otro lado del teléfono. Ella está en su casa, me llama donde yo estoy, y ahí yo levanto mis manos y ahí inclino mi cabeza, cierro mis ojos y comienzo solo a doblar mi rodilla, a someterme a esa bendición, diciendo amén. Wow, yo creo en eso como creo en que mañana va a amanecer y el sol sale. Cuando un papá bendice, no hay mayor bendición, no hay mayor poder, no hay mayor gracia que un papá, una mamá. En el caso de mi mamá, que ya mi papá murió, cuando ora por un hijo, ahí hay algo extraordinario. Tú tienes que entenderlo en tu posición de papá, pero también en tu posición de hijo, y también a nivel espiritual. Cuando alguien venga aquí, mi papá natural no se graduó ni de la escuela, ni el sexto sacó de la escuela. Y yo sí fui hasta la universidad, sí saqué un doctorado. Mi papá nunca viajó fuera de Costa Rica. Yo he viajado a Asia, a Europa, Estados Unidos, América, Centroamérica. He viajado.
pero por eso dejó de ser mi papá. No, siempre será mi papá. Los últimos 5 años con mi papá fueron lindísimos, los 5, porque él una noche se levantó y yo estaba estudiando para un examen de la universidad y comenzamos a hablar, cosa extraña. Y cuando comenzamos a hablar, yo dije, este es el momento. Y le presenté el evangelio y le hablé de la salvación de Dios. Y ese día lloró, y ese día abrió su corazón, y ese día nació de nuevo, y ese día nació de nuevo. Oiga cómo habla la Biblia, nació de nuevo, porque el propósito de Dios siempre fue restaurar la paternidad. Nació de nuevo. Y a partir de ahí, esos últimos 5 años fueron lindísimos. Mi papá nunca me había dado plata o me había dicho tome para que usted compre algo, así que yo recuerdo no. Pero recuerdo que después de esa noche, un día yo iba saliendo de la casa temprano para la universidad, y mi papá no era de hablar mucho y la relación que teníamos no era muy buena y estábamos apenas empezando una nueva relación. Y recuerdo que cuando yo voy saliendo por la puerta, él va entrando por la puerta con un pan que fue ahí a la pulpería, a la tienda, por en otros países ahí, porque pulpería entienden que venden pulpos, pero no, es una tienda. Y fui y compré el pan a la panadería y venía con el pan y yo iba saliendo. Cuando él me volvió a ver y yo lo volví a ver, pero ya ahora el hijo de Dios y yo ya más entrenado en las cosas de Dios, él me vuelve a ver, yo lo vuelvo a ver y yo hice algo que nunca en mi vida había hecho. Estoy hablando a la edad de los 21 años y a los 21, 22 fue la primera vez que yo le di un beso a mi papá en la mejilla. Primera vez que le di un beso a mi papá. Cuando yo le di un beso a mi papá no supo qué hacer. Él no sabía cómo ser papá. Y yo nunca lo juzgué por eso. Yo solo sabía que él no sabía nada más. Y como él no sabía qué hacer, hizo algo. Se metió la mano a la bolsa y sacó un billete y me lo dio. Yo dije, wow, funciona esto, ¿eh? Lo voy a seguir besando. Pero eso fue en los últimos años. Pero yo entendí que mi papá me bendecía. Y yo saqué el mejor provecho que podía de eso. Ahora, algunos pueden estar diciendo, bueno, ¿a qué viene todo esto? Déjeme darle una máxima. Escúchamela, por favor. Esto es una pepita de oro. El hijo sea proactivo buscando la bendición del padre. Sea como un Jacob, sea como un Esaú, que se pelearon la bendición del padre. Peléate la bendición del padre. Busca a tu papá y dígale, bendíceme, porque el mayor bendice al menor. Deje de andar en esa moda evangélica de andar diciendo te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Ni que mi abuela, usted no bendice nada, usted no es mi papá. Pero el mayor bendice al menor. Pelea eso. Pelea más bien, busca. Hablamos de nuestra estructura como iglesia. Dile a tu líder que ore por ti, eso tiene poder. Dile a tu pastora que ore por ti, eso tiene poder. Dime a mí que ore por ti, eso tiene poder. Busca la bendición del Padre. ¿Sabe de qué trata la famosa parábola del hijo pródigo? Mal llamada la parábola del hijo pródigo, porque empieza diciendo: un hombre tenía 2 hijos. No está hablando de un solo hijo. Esa parábola se trata de 2 hijos que tenía un padre, y la enseñanza es sobre la paternidad y de un hijo y del otro hijo. No sé si recuerdan esa parábola, pero si no la recuerdan, déjenme recordársela aquí en vivo y a todo color. ¿Me ayudan a recordársela? Vamos a cambiar hasta la escenografía aquí atrás, porque quiero recordar la parábola del hijo pródigo. 2 minutos y termino la enseñanza de hoy. Pero recuerde esta parábola porque hay aquí algo poderoso.
Sí, claro, licenciado, por supuesto. Claro que sí. Entonces cerramos el negocio de fijo. Yo sé que esto le va a beneficiar a su empresa y a la mía también. ¿Ok? Perfecto, entonces nos vemos con los abogados, firmamos y listo. Ok, que va a ser buena tarde, licenciado. Qué bien, otro negocio más. Más dinero para la familia, para la casa. Eso tiene que saberlo mi papá. Papá, papá, ¿dónde estará? Debe estar en el jardín o en la terraza esperando a mi hermano. Desde que se fue a esta casa se puso de cabezas. Tristeza. No hay nada que nos alegre. Tenemos casas, tenemos carros, negocios. Yo generando dinero. ¿Para qué? Bueno, cualquier momento regresa y se lo lleva todo otra vez. No. Hola. Hola amigo, ¿cómo estás? No, la fiesta. No, creo que vamos a tener que cancelar la fiesta. Ay, es que usted no sabe cómo está la casa ahorita. Desde que mi hermano se fue, esta casa solo reina la tristeza. Mi papá nos ha contagiado a todos. Solo espera que él regrese. Pero quién sabe dónde debe estar. Sí, yo sé que les prometí hacer la fiesta, pero ¿sabes qué es lo que más me da rabia con todo esto? Que me encantaría él, que fuera que me propusiera mi papá, que me propusiera hacer la fiesta, que me dijera: mira hijo, estás trabajando mucho, estás ganando dinero para la familia, ¿por qué no te haces una fiesta aquí en la casa o en los terrenos en Guanacaste? Pero no, todo tiene que salir de ustedes, mis amigos, o de mí. Estoy harto de esta situación. No tengo ánimos para viajar. Sí, yo sé que el helicóptero está por llegar, ya hace rato lo vi ahí. Por supuesto. No, en el 4x4 tampoco. Sabes, me hubiera gustado tener otro tipo de papá, pero es el que me tocó. No, amigo, vamos a tener que dejarlo para después. En esta casa solo reina la tristeza. Nos hablamos luego. ¿Cuándo irá a cambiar esta situación? No puedo. No, mejor sigo con más negocios, a ver si acaso me despisto. Es increíble. Llevo 3 días sin comer nada. ¿Y usted qué pensaba? ¿Que vivir en la calle era fácil? Yo he pasado hasta semanas sin comer nada. Me lo dice a mí. He recorrido por kilómetros esta ciudad buscando algo que comer y no hay nada en un solo basurero. Pues ya es hora que se vaya acostumbrando, porque así va a ser hasta el día en que nos muramos. No sé ni por qué estoy hablando con usted. Mi vida no siempre fue así. Yo tenía un papá que se preocupaba por mí, que siempre me cuidaba. En cambio lo cambié todo por alcohol, por fiesta, y terminé destruyendo mi vida. ¿Y por qué, si usted estaba tan bien, ahora está aquí? ¿Qué le pasó? No sé, creí que me podía valer por mí mismo, que iba a tomar buenas decisiones, que lo iba a hacer bien, y lo destruí todo. En la casa de mi papá, al menos, sus empleados siempre tenían para comer. Yo aquí tengo que sobrevivir de la calle. Desde que esta ciudad cayó en pobreza, cada día que pasa yo lo único que hago es esperar mi muerte. Si yo tuviera un padre como usted que me recibiera, no lo pensaría 2 veces para irme con él. No sé ni por qué me lo encontré a usted, pero tiene razón. Yo sí tengo un papá. Le tengo que pedir perdón porque esta no es la forma en la que él me enseñó a vivir. Y le voy a pedir que al menos me acepte. De lo más bajo, no importa, pero al menos ahí voy a tener un techo para dormir. Yo voy a regresar con mi papá. Ahora déjeme leérsela. La acaba de ver. ¿Ven la diferencia del hijo que vivía en la casa y del que se fue de la casa? Se la leo para que vea aquí. Lucas capítulo 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Con esto voy a terminar. No se llama la parábola del hijo pródigo, se llama la parábola del hombre que tenía 2 hijos. Y el menor, tome nota de eso, el menor
de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dios no te esclaviza. Haz como te dé la gana. Haz con tu vida como te dé la gana. Pero te estás perdiendo la paternidad. Padre, dame los bienes, tómelos. No muchos días después, curioso, en el momento que rompes la paternidad, no muchos días después, siempre lo he sabido, usted está en una relación de paternidad con alguien, hablémosla con tu papá natural, o tu papá espiritual, o tu papá celestial. No muchos días después, inmediatamente empieza un proceso malo para ti. Ay, me está maldiciendo. No, te estoy advirtiendo. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente en todo sentido. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. No muchos días después, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, que estaban en hambruna y que no era tan bonita como donde él vivía antes, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? ¿Los pueden ver? Cerdos. Ay, pero déjeme decirle algo. Si usted ha creído alguna vez que usted ha caído bajo, usted no ha caído bajo. Este sí cayó bajo. Para un judío, tener contacto con un cerdo era una maldición. Pero este no solo tuvo contacto, los apacentaba. Y no solo los apacentaba, se comía la comida que comían los cerdos. O sea, no hay más bajo que este lugar donde cayó este. No hay más bajo. Más bajo no hay. Si yo tiro una moneda y cae ahí, más bajo no hay. Llegó al fondo. Usted no ha llegado ahí. Este llegó abajo, abajo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas son como unas guavas y tienen unas semillas cubiertas como las guavas. Y eso es lo que comían los cerdos y la gente pobre. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún ni siquiera comida para cerdos le daban. Siguiente versículo. Y volviendo en sí, entendió cuál era el problema de él. El problema de él no era que no tenía plata. Escucha bien, abre tus oídos. El problema no es que no tenía plata. El problema era que ya no tenía bienes. El problema no era que ya no tenía comida. El problema era que ya no tenía padre. El que tenga oídos para oír, que por favor oiga. Y volviendo en sí, entendió, tuvo revelación, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré a mi padre. Aquí está la solución. Y le diré: Padre, pero oigan lo que dijo: he pecado contra ti. No dijo eso. Dijo dos cosas. Siempre póngale atención cuando lee la Biblia. Ahí no dice una, dice ¿cuántas cosas? Dos. He pecado. Léalo. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando tú te alejas de tu Padre natural, espiritual o celestial, pecas contra el cielo, porque el modelo del cielo es la paternidad. Diga conmigo: el modelo del cielo es la paternidad. Aquí en la tierra, y los evangélicos se han inventado muchos modelos. Hay solo un modelo, el modelo de la paternidad. Y dijo: he pecado contra el cielo. Cuando tú no respetas a tu padre natural, cuando tú no te sometes a tu padre natural, cuando tú no reconoces a tu padre
natural, espiritual o celestial, estás pecando contra el cielo. Estás yendo directo contra el cielo. Eso no es muy bueno, que digamos, no te recomiendo ese camino. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, porque un jornalero viviría mejor que yo, que soy tu hijo. Siguiente versículo. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por favor, suena lindo ahí, pero en el original griego es más bonito. Dice, se echó sobre su cuello y le llenó de besos. Ahora recuerde, venía hediondo, oliendo a chancho. Venía harapiento. ¿Lo vieron aquí? Venía harapiento, venía del basurero, venía de comer no sé qué, porque ni de comida de cerdo le daban. Y con toda su pudredumbre y su mal olor, el padre se le echó al cuello, lo abrazó como nunca y lo llenó de besos. Ese es el padre que tú y yo tenemos. Ese es el padre que tú y yo podemos tener. Siguiente versículo, sigamos un poquito más rápido para llegar hasta el final. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Siguiente versículo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad 4 cosas: el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano. Cada cosa tiene simbolismo, pero no tengo el tiempo para eso. Y calzado en sus pies. Y una cuarta cosa, que fue discusión. Esta fue una discusión grandísima. Y traed el becerro gordo, porque eso tiene un significado poderoso, y matándolo y comamos y hagamos fiesta. Note que dijo y becerro gordo. Va a darse cuenta que este asunto del becerro gordo fue una discusión. Luego se lo explico en otra ocasión. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, el papá y el hijo. Hubo fiesta y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Salió otra vez el tema del becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Siguiente versículo. Entonces se enojó. El próximo domingo, Kingdom Online, a las 10 de la mañana, el tema se llama el hermano mayor del hijo pródigo, versión 2.0. Así se llama la enseñanza del próximo domingo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Estaba ahí haciendo rabietas. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. ¿Cuántos se han encontrado usted de esos? Que dice, Señor, no te sirvo yo, no te he servido como pastor, no te he servido como líder. Ese argumento no conmueve al padre. Cuando usted llega con ese argumento, usted le está diciendo a él que no sabe quién es él. Porque no es por lo que usted sirva ni lo que usted haga que usted tiene relación con él, es porque usted es hijo. Mas él respondiendo dijo, padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ya casi terminamos, es hasta el 32. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ese asunto del becerro gordo se lo explico el próximo domingo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Por favor, diga conmigo, todas las cosas del papá. A ver, ¿quién tiene luz de esto? Todas las cosas del papá son mías. Entiéndelo, no es porque sirves, es porque Él es tu papá. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Esta es la lectura, ya ustedes lo vieron aquí dramatizado y lo ven aquí en el fondo y ven la clase de vida. Usted como hijo pródigo que no reconoce la paternidad, o aún así, pero no reconoce la paternidad, porque el hijo mayor, teniéndolo todo, no lo disfrutaba. ¿Cuántos hijos hay así?
porque creen que es por lo que sirven que tienen derecho al Padre. No, usted lo único que necesita para tener herencia es ser hijo del que hereda. No sé si me oyó. Lo único que usted ocupa para heredar es ser hijo del heredero. Nada más. Y decir, wow, Él es mi Padre. Yo, si algo disfruto, hace 2 días puse un audio en la mañana de todos los audios que yo dejo en la mañana, y decía que un día de estos eran como las 3:20 de la mañana y yo no había podido dormir. Y le dije, Padre, por favor, déjame dormir, porque ya estoy cansado, necesito levantarme temprano y ya necesito dormir, porque estaba absorto, estaba en un éxtasis de entender que yo soy hijo de Dios y que Él es mi Padre. Hoy en la mañana eran las 5 de la mañana y yo despierto diciendo, wow, es Padre. Pero es que es una revelación, tiene que ser revelación esto en tu vida. Ahora, déjeme entonces ya aquí redondear y te voy a hablar de algo para terminar. Escúchame. ¿Cómo regreso a disfrutar de la paternidad? La emoción negativa número 1 que experimenta el hombre se llama culpa. Diga conmigo, culpa. Esa es la emoción negativa número 1. No es el temor, no es depresión, angustia. La emoción número 1, el que quiera aprender, abra su oído. La emoción número 1 negativa que experimenta el ser humano se llama culpa. Ahora, esa culpa viene porque yo la genero o viene porque yo le estoy echando la culpa a alguien. Pero ¿cómo yo venzo la culpa? Hay solo una manera que cura eso. ¿Cuál es la cura? Volverme responsable. Guido Luis, está muy bonito lo que está hablando. ¿De qué tiene que ver ahora lo que está diciendo? De lo siguiente, escúchame. El alto lo haces tú cuando te vuelves responsable. Yo puedo venir aquí y comenzar a contar toda la historia de cómo yo una vez quise matar a mi papá cuando estaba en la universidad, que le enrollé una faja en el cuello para ahogarlo, porque yo dije, hasta aquí, no más mi papá, lo mato. Y entonces vivíamos en 5 Esquinas y este fue un episodio traumático para mí, querer matar al papá, porque solo yo sabía, nadie sabía lo que yo por dentro vivía. Solo el que vive y el que camina y el que respira sabe lo que está viviendo él. Y yo recuerdo que yo decía, todo esto que estoy viviendo, toda esta situación es mucho por mi papá. Por lo menos fue mi relación con él, no la de mi hermano Beto, ni de Nando, ni de Tavo. Cada uno era la relación que tuviera con el papá. La mía era así. Cuando yo recibí al Señor, 15 de septiembre de 1981, ese día comencé a entender algo, que si yo seguía echando la culpa a mi papá por lo que yo estaba viviendo, entonces tenía que echarle la culpa luego a mi abuelo Luis. Pero mi abuelo no educó muy bien a mi papá Guido, entonces él tampoco lo hizo bien conmigo. Pero si yo me iba a mi abuelo Luis, tampoco él fue bien educado. Oigan, ¿cómo nació mi papá? Mi papá nació de mi abuela Mina, Guillermina. Cuando ella fue al cafetal, abrió las piernas, se agarró de 2 ramas de café y mi papá, plum, cayó ahí, que hasta el día que murió tenía una zanja aquí en la cabeza desde el cabezazo que se llevó. Porque era así, éramos de Puriscali, era así, era rural. Entonces, la educación que recibió mi papá no era tan buena de mi abuelo Luis. Y mi abuelo Luis no recibió muy buena educación de un modelo de padre excelente de mi tatarabuelo. Y si yo sigo para atrás, entonces la culpa fue de mi tatarabuelo. Y si no fue de mi tatarabuelo, entonces fue de mi tatarabuelo. Y si no fue de mi tatarabuelo, hasta que llegó otra vez Adán. ¿Y qué pasó con Adán? Rompió la paternidad. Ahí empezó el problema. Entonces buscar culpables no me sirve. Ustedes me han oído a mí, ustedes fueron testigos, muchos de ustedes fueron mis testigos cuando yo dije hace muchos años, yo soy el primer eslabón de una nueva cadena
de bendición. ¿Alguien recuerda eso que lo dije yo alguna vez? Levante la mano si alguien recuerda. Bueno, fue que yo, ¿qué cosa hice? Para romper con el patrón de culpa hay solo una cura: volverse responsables. Y yo dije, hasta mí llegó toda la cadena de eslabones que me maldijo, pero a partir de hoy, y vean la cadena de maldiciones, todos mis tíos y tías, incluyendo a mi papá, murieron ciegos, amputados, llenos de azúcar en la sangre. Yo recuerdo ir a orar por mi tío José a Quepos, ciego, sin las dos piernas, y al día siguiente en el hospital de Quepos murió. Recuerdo a mi papá, que yo no estuve porque estaba predicando en Puerto Rico, y mi papá murió, y mi mamá me llamó domingo a las 7 de la mañana, estando yo en Puerto Rico, y me dijo: papá murió. Y mi mamá comenzó a consolarme. Yo se supone que tenía que consolarla a ella, y ella fue la que me consoló y me dijo: no te vengas, cumple con el llamado que Dios te dio, y nosotros aquí nos encargamos de tu papá. Y yo no vi todo lo que pasó con mi papá, mi mamá, con mis hermanos y todo eso, porque yo estaba cumpliendo, y yo me iba a venir, pero ella me dijo, así como es ella, ¿verdad? No se venga, algo así como: le prohíbo que se venga. Y punto. Yo le hice caso y tenía que predicar: la vida cristiana es gozo, ese domingo a las 9 de la mañana. ¿Y qué creen que prediqué? La vida cristiana es un puro sufrimiento. No. La vida cristiana es gozo, sabiendo que a las 7 de la mañana mi papá había muerto y yo a las 9 estaba predicando. ¿Cuántos hoy hay cristianos que les duele un pelo y ya cambiaron toda la agenda? Les duele un pelo y renuncian. Mi papá murió a las 7 de la mañana y yo a las 9 estaba predicando. A mí me da cólera con tantos cristianos que se creen tan fuertes, y en la primera cosita que les sacuda el terreno, el piso, renuncian a todo. Hasta luego llamado, hasta luego ministerio, hasta luego líder, hasta luego célula, hasta luego lo que sea. Pero yo tomé una decisión, me volví responsable. ¿Sabe cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad? Que la culpa mira al pasado, pero la responsabilidad mira al futuro. Si yo me quedo echándole la culpa, voy hasta mis tatarabuelos. Pero si yo voy hacia el futuro, yo digo: me vuelvo un primer eslabón de una nueva cadena de bendición. Nunca me tocó el azúcar en la sangre. Nunca he tenido problemas de ceguera o perder la vista o todos los problemas relacionados con el azúcar en la sangre. Me han hecho chequeos, no salgo con azúcar en la sangre porque yo me paré firme. ¿Cuántos hijos de Dios no se han parado firmes en la herencia que hoy tienen del Padre Celestial? Porque la herencia del Padre Celestial es más grande que la herencia del natural. En la herencia del natural a mí me tocaba azúcar en la sangre, pero en la herencia del Padre Celestial a mí me tocaba salud y sanidad, y fue lo que yo escogí porque me hice responsable. ¿Vas a seguir echándole la culpa a medio mundo de tu situación, o te vas a volver responsable para crear un nuevo futuro de acuerdo a la herencia que tienes ahora del papá de los papás? Porque ahora yo tengo papá. ¿Qué hago entonces? Póngase de pie, por favor. ¿Qué hago entonces? Para todos que están aquí por primera vez, el problema más grave que tú tienes es que no tienes papá. Y hoy hemos cantado acerca de paternidad en la alabanza. Hoy hemos cantado de eso. Más adelante vienen aquí dos cosas más. Hoy tenemos el ungimiento de un nuevo pastor y tenemos la graduación de Acelera. Pero ahorita tenemos el evento más importante. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro ahí. No hay problema más grande de la humanidad que el haberse roto la paternidad.
todo está mal. Todo está mal. Vino la hambruna, vino la escasez, vino la angustia. Al hijo pródigo, cuando se rompió la paternidad, que desde Adán sabemos que ocurrió, pero la ilustración de la parábola de los dos hijos, el hijo menor, el hijo mayor, del papá que lo tenía todo, lo ilustra muy bien. Él se va y hambruna a los pocos días. Comenzó a faltarle todo. Nadie le ayudaba. Ya no tenía contactos, ya no tenía favor de nadie. Le pedía a la gente que le regalara comida de los cerdos y ni siquiera eso le daban. Ya las cosas no le salían bien. Es que había perdido la paternidad. A través de Jesús, la paternidad es restaurada. Por eso es que yo levanto mi voz y le digo a la gente: ¿no han entendido que cuando tú oras dices Padre? No tienes que agregarle nada más. Suficiente decir Padre. Ese era el problema que Jesús vino a resolver, y por su obediencia lo logró resolver. Fue a la cruz, murió por ti, llevó tus pecados, y lo único que necesitas para volverte hijo es una cosa: nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Sí, recibiendo el Espíritu de vida de Jesús. Y cuando le recibes en tu corazón, te vuelves hijo. A partir de ahí, el propósito de Dios ha quedado satisfecho y tú empiezas a disfrutar. El propósito de Dios ahí termina, pero apenas comienza que disfrutes a Dios como Padre. A Dios como Padre. Saben, ahí con tu rostro inclinado, y si puedes levantar tus manos. Yo no repetí el modelo de mi papá Guido Manuel con mis 4 hijos. ¿Sabes por qué? Porque aprendí un nuevo modelo. Es verdad que tuve papá natural, pero no lo disfruté, porque él no tuvo la enseñanza ni la revelación que yo sí tuve. Y por eso él no es culpable. Él hizo lo mejor que pudo. Y no le eches la culpa a tu papá, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron. Pero yo no iba a repetir el modelo, porque ahora tenía un modelo superior, el del Padre Celestial. ¿Y sabe cómo trataba yo a mis hijos? Con gracia. Y hasta el día de hoy, que ocupan y yo tengo. Y miren lo que dije: si ocupan y yo tengo, ahí hay una condición: si yo tengo. Pero del Padre Celestial, Él nunca va a decirte: cómo quisiera ayudarte, pero no puedo. Porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todo y Él tiene todo poder. Él no tiene límites como yo o como un papá espiritual. Yo como papá natural tengo límites, yo como papá espiritual tengo límites, pero el Padre Celestial no tiene límites. Y a pesar de los límites que yo pueda tener, yo aprendí el modelo del Padre Celestial. Y a mis hijos nunca los traté con ley. Hey, si ganas este año, entonces sí hay regalo de Navidad. Mis hijos ganaran el año o lo perdieran, había regalo de Navidad. Porque ellos no estudiaban para servirme y recompensas obtener de mí. Ellos obtienen por ser hijos míos. Déjame decirte algo: el amor de un padre es ilógico. El amor de un padre rompe la lógica natural. El mismo Señor Jesús lo enseñó. Él dijo: no se puede esperar agua amarga de una fuente dulce, o no se puede esperar
agua dulce de una fuente amarga. La fuente amarga da amargo y la fuente dulce da dulce. No se puede esperar frutos buenos de un árbol malo. El árbol malo da frutos buenos. No se puede. El árbol malo da malos frutos. El árbol bueno da frutos buenos. El agua, la fuente de agua amarga da agua amarga. La fuente de agua dulce da agua dulce. Pero cuando llegó al Padre, dijo: ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos. Ahí se rompió la lógica natural. Así somos los papás. Cuando uno es papá, se rompe la lógica natural. Dios es tu Padre. Y tú dirías: lo que yo merezco es el infierno, lo que yo merezco es la perdición, lo que yo merezco es que Dios me castigue. Y Dios dice: te estás olvidando de un pequeño detalle, que yo soy Padre. Y los padres amamos con una lógica que no es natural. Ahí se rompió la lógica. Ahora actuamos con gracia. Amo a mis hijos, y en el caso mío amo a mis 3 hijos y amo a mi hija por una sola razón. No por lo que hayan hecho bueno para mí, no por lo que hayan hecho malo para ellos o para mí. He visto cosas malísimas que ellos han hecho y siempre estuve ahí, siempre estuve con ellos. Yo no sé si a ti te pasó como a mí, que mi papá no estuvo conmigo, pero hoy sigo el modelo del Padre Celestial y yo sí he estado con ellos. Pero no le eches a la culpa al papá natural. Empieza hoy a disfrutar del papá celestial, y la herencia del Padre Celestial vence, y si fuera necesario anula la herencia del papá natural, y no te va a alcanzar esa. Te va a alcanzar la herencia del papá espiritual, que si lo tienes, valóralo. Y sobre todo, la herencia del papá celestial. ¿Cómo hago, Guido Luis, para restaurar eso que se perdió? La paternidad. Volviéndote responsable. Asume la responsabilidad de decir: hoy hay un cambio en mi vida, aceptando, número 1, la paternidad de Dios como mi Padre, a través de Jesús, que murió por mí en la cruz. No tienes que hacer nada, ya Jesús lo hizo todo. Repite conmigo esta oración y vuelve a la casa. Vuelve a la casa. Vuelve. Y a partir de hoy, conectado con esta comunidad, para que sigas aprendiendo a disfrutar de la paternidad con el Padre. Por favor, repite esta oración y te voy a decir algo: ya no van a estar todas las cosas mal. A partir de hoy, todas las cosas comienzan a estar bien, porque vienes a la casa del Padre. Repite conmigo esta oración. Por favor, todos repitan esta oración conmigo. Señor Jesús. Muy bien, ahí oí niños y adultos. Una vez más, yo te presto las palabras, pero dilas con todo tu corazón. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Había un propósito en tu muerte en la cruz: que yo sea hijo, hija de Dios. Y hoy acepto el sacrificio de Jesús por el gran amor que tú me tienes. Tú no quieres que yo me pierda, tú quieres que regrese a tu casa. Y hoy, sabiendo que tú tienes los brazos abiertos para mí, te recibo, Señor Jesús. Mi Señor, a partir de hoy, es Jesús.
Y Dios, a partir de hoy, es mi Padre Celestial. Y a partir de hoy, mi vida cambió eternamente y para siempre. Amén. Inclina ahí tu rostro. Todo mundo. Y quiero saber si alguien hizo esta oración. En Facebook, póngame yo. Y aquí presencial, con tu rostro inclinado, levántame la mano. ¿Alguien hizo esta oración? Levante la mano rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Veo allá arriba 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 personas. Dele un aplauso bien grande al Señor. Y yo no sé cuántos más por Facebook. Ha valido la pena lo que hemos hecho hoy. Estamos cumpliendo el propósito del Padre. Muchos hijos a la gloria.